escucharemos nuestra segunda conferencia del día, que tiene por título Gobernabilidad, Democracia y Desarrollo, y está a cargo de Jorge Nieto Montesinos. Nuestro conferencista es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y estudios de doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Es autor de varios libros, entre ellos Ética y Política en el siglo XXI y La política como obra civilizatoria. Ha sido ministro de Estado en los despachos de Cultura y Defensa, exdirector de la Unidad para la Cultura Democrática y la Gobernabilidad y representante de la UNESCO en México del 2000 a 2001. Expresidente del Centro Internacional para la Cultura Democrática y del Instituto Internacional para la Cultura Democrática. Doctor Nieto, buenos días. Lo escuchamos. Hola, muy buenos días. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores, particularmente a Juan Antonio Salinas Valencia y por supuesto al superintendente don Harold Tirado por la invitación que me han hecho para estar con ustedes esta mañana, después de tener estas jornadas tan exitosas, tan fructíferas, cuyas intervenciones he seguido a través de la web. El tema que me toca a mí exponer tiene que ver con el asunto de la gobernabilidad. Y creo que sería bueno que notáramos que el concepto de gobernabilidad, o más bien la palabra, porque el concepto normalmente es eludido, la palabra gobernabilidad la usamos para nombrar procesos claramente distintos. Hay una discusión en la que no me quiero introducir, que es la discusión planteada básicamente por autores españoles sobre si es gobernabilidad, es gobernanza, es gobernación, pero me parece que es una discusión más bien semántica. Quisiera colocarme en el tema del concepto de gobernabilidad, que es finalmente el concepto que fue acuñado hace ya muchos años y que fue introducido en el debate mundial y cuyo una breve historia del modo en que evolucionó el concepto me gustaría colocarla a la conversación porque creo que es relevante y es importante para que todos tengamos un piso común. Por la palabra gobernabilidad, usualmente nombramos varias cosas distintas. Una primera es que nombramos los problemas que el Estado tiene para resolver sobrecargas que les producen la sociedad, una sociedad que tiene una revolución de expectativas y que por tanto le coloca al Estado un conjunto de peticiones para las cuales el Estado no tiene capacidad de cumplir. Estamos aludiendo a una relación entre el Estado, que tiene dificultades para cumplir las demandas sobrecargadas, multiplicadas de una sociedad que coloca estos asuntos en la lucha. Esta es una acepción en la que usamos la palabra gobernabilidad. Otra acepción en la que usamos la palabra gobernabilidad tiene que ver con problemas de eficacia en la acción del gobierno y en la ejecución de políticas públicas, que es un asunto, si se dan cuenta, completamente diferente. Tienen que ver, pero es diferente. El primero alude a una relación entre un tipo de Estado, un Estado, y una sociedad, un tipo de demanda de una sociedad. Esta alude más bien a una mirada restringida del problema y nos concentramos ya en el Estado. ¿Qué problemas de eficacia tiene este Estado, el gobierno y el Estado en general, para la ejecución de políticas públicas? Una tercera acepción en la que usamos el concepto, o la palabra más bien, de gobernabilidad, tiene que ver con la dificultad para gobernar sistemas sociales complejos. Esta definición incluye algunos de los problemas anteriores, los del Estado, los de las demandas multiplicadas, los de las dificultades del Estado para poder hacerse cargo de esas demandas, pero es una definición en un nivel más sistémico, de un orden más general, en una abstracción mucho más alta de lo que es la palabra gobernabilidad. Una cuarta acepción, fíjense ustedes, una cuarta acepción con la que usamos casi sin darnos cuenta la palabra gobernabilidad, alude a una nueva forma de gobernar y a una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad. Seguimos en la relación Estado y sociedad, pero estamos más bien hablando ya de un deseo, de un desideratum, de cómo podemos hacer
que tengamos una mejor relación del Estado con la sociedad. Y seguimos nombrando a ese proceso o a ese tema gobernabilidad. Y finalmente, una última forma en la que usamos la palabra gobernabilidad tiene que ver con la construcción de consensos entre actores políticos y sociales relevantes en un momento determinado de la historia para una sociedad adaptada. Como se darán cuenta, usamos la palabra gobernabilidad para nombrar por lo menos 4 o 5 temas distintos. Y creo que es preciso que nosotros acotemos el uso del concepto de gobernabilidad, entendamos el uso de ese concepto para que podamos tener una mejor aproximación y una mejor resolución de las políticas públicas, de la acción, del acto de gobierno, que finalmente de eso estamos hablando, de modo que podamos ser mucho más eficientes y eficaces en nuestra acción pública. En cualquiera de los 5 casos, en su versión más amplia o más restringida, aquella que se enfoca en un aspecto o aquella que se enfoca en una relación, siempre estamos hablando, cuando hablamos de gobernabilidad, y este es el núcleo del concepto de gobernabilidad, a un proceso de construcción de un orden legítimo y eficaz. Siempre. Todas las 5 acepciones en las cuales se usa el concepto de gobernabilidad hacen alusión a este tema. ¿Cómo construimos un orden político con legitimidad? Y esa legitimidad, como se sabe bien, lo han dicho algunos de los expositores en las conferencias anteriores, en las intervenciones anteriores, tiene que ver con su legitimidad de origen, cuando hablamos de gobernabilidad democrática, lo cual introduce otros problemas que ya veremos más adelante, o no solo con su legitimidad de origen, sino también con su legitimidad resultado de la gestión de gobierno, porque una buena gestión de gobierno también termina finalmente legitimando incluso a gobiernos autoritarios. Entonces, este concepto que alude a la construcción de un orden legítimo y eficaz tiene que ver con ambos aspectos. Por tanto, la gobernabilidad, sea democrática o no sea democrática, la gobernabilidad en general no es algo dado, sino que es una relación de gobierno entre el Estado y la sociedad siempre. No es algo dado, es una construcción permanente. Puede consolidarse, puede erosionarse, puede entrar en una fase de turbulencias y de crisis, pero siempre es algo que está en proceso de construcción. Y desde una perspectiva más de gobernabilidad democrática, ese proceso de construcción supone la construcción de coaliciones de actores legales y fácticos. Pero quisiera dejarlo ahí para recuperar este tema después y entrar a lo que han sido las grandes estrategias de gobernabilidad. El concepto de gobernabilidad, como ustedes saben bien, se inauguró en 1975 en un informe de lo que se llamó la Comisión Trilateral. El principal animador de esa comisión trilateral fue un politólogo, sociólogo norteamericano de nombre Samuel Huntington, autor de varios libros importantes sobre política en el tercer mundo. Reparen la fecha, 1975. Un momento en el cual hay en el mundo intensas movilizaciones políticas, sociales y políticas. Un momento en el cual la política es parte central de la actividad, no solamente de los más jóvenes en la sociedad, de los universitarios básicamente, sino del conjunto del cuerpo social. Y en Occidente, como en Oriente, pero sobre todo en Occidente, y en los países del tercer mundo en particular, con particular énfasis, se producían estos intensos movimientos de demandas, de protestas, de acciones estratégicas buscando objetivos específicos para mejorar calidades de vida y mejorar mejor participación en la distribución de la renta nacional. En ese contexto es que se crea el concepto de gobierno. Y su primera versión, la versión de la Comisión Trilateral, animada intensamente por el señor Huntington, tiene la siguiente definición. La estrategia de gobernabilidad es la reducción de demandas de la sociedad. Es el eje de la primera formulación del concepto de gobernabilidad. Reducción de demandas de la sociedad frente, por supuesto, a las capacidades del Estado. La gobernabilidad debería ser el resultado de esa reducción de las demandas sobrecargadas de la sociedad en esa versión
para que el gobierno no tuviera tantos problemas de legitimidad y acción gubernamental. Y por tanto, el eje de esa estrategia era establecer esa relación entre un PIB, un Producto Bruto Interno que crecía muy lentamente, y unas demandas de la sociedad que crecían muy aceleradamente, lo que se llamó la revolución de expectativas. Había que reducir esa revolución de expectativas, y al mismo tiempo había que lograr un crecimiento cada vez más sostenido del Producto Bruto Interno. Por tanto, en esa primera formulación, en esa estrategia de gobernabilidad, la primera formulación de una estrategia de gobernabilidad allá por los años 70, ya ha corrido mucho tiempo desde entonces bajo el puente, se apuntaba básicamente a 4 aspectos. La primera, reducir la actividad del Estado en favor del mercado. El Estado debía deshacerse de funciones para las cuales no estaba capacitado. En segundo lugar, había que producir una reducción de las expectativas de la sociedad en las capacidades del Estado para resolver sus problemas. En una versión más elaborada, esto se llamó la construcción de habilidades o responsabilidades sociales en la gente. De modo que no estuviera la población, la sociedad, esperando que el Estado le resolviera tales o cuales problemas, sino que ella tomara la responsabilidad en la resolución de esos problemas que tenía planteados en su vida. Eso supuso, como ustedes imaginarán, ya empezó desde entonces, un paulatino proceso de proyectos intensamente antiestatales. El Estado era casi mala palabra. Y más aún, intensamente antipolíticos, porque en la política, la actividad que construye esas capacidades estatales. Por tanto, en su primera formulación, esta estrategia de gobernabilidad tuvo desde el inicio un aliento muy fuertemente antiestatal y un aliento muy fuertemente antipolítico. Ustedes pueden imaginar los discursos políticos que hemos escuchado en los últimos 40 o 50 años, que estaban claramente orientados a denostar al Estado, por supuesto a sus servidores, a la burocracia del Estado, y a la política y a los políticos, porque eran parte de esa estrategia de reducir las expectativas de la sociedad, tanto en el Estado como en la política. Parte de esa estrategia, en tercer lugar, era incrementar los recursos del Estado, simplificar sus procedimientos y finalmente reorganizarlo, pero reorganizarlo en una perspectiva, que era la reducción de su rol y de su importancia. Estos 3 o 4 elementos de esta primera gran estrategia de gobernabilidad estuvieron presentes, como ustedes rápidamente pueden colegir, en todos los procesos de modernización económica que se dieron en América Latina, en el Perú también, en los últimos 30 o 40 años. Por eso es que nuestra modernización fue una modernización antiestatal y fue una modernización antipolítica. Y están los discursos de distintos tipos de líderes para comprobar que esto fue así. Hoy, después de la pandemia, descubrimos con asombro que destruimos en muchas áreas el Estado. Nos hemos encontrado con un sistema de salud tan precario que no ha tenido capacidad para enfrentar una situación como la de la pandemia de un modo vigoroso y eficiente. Basta mirar la cantidad de muertos por millón y el lugar que ocupa el Perú en el mundo en esa cifra para darnos cuenta de cuán profunda fue la destrucción de distintas áreas de la actividad estatal, resultado de esa primera formulación, de esa primera estrategia de gobernabilidad. Y por supuesto, además de las tareas que la propia política y los propios políticos hacen, hubo una prédica intensamente antipolítica. Y entonces eso ha derivado en que los mejores talentos de la sociedad no estén dedicados a la esfera política, sino a otras esferas de la vida pública. Es normal. Si la política y el Estado están deficientes, tan despreciables, tan problemáticos, pues entonces los jóvenes buscarán otras áreas de la vida social para poder realizar sus capacidades y talentos. Y nos encontramos entonces, creo que ese es nuestro caso, con enormes dificultades para la renovación de liderazgos políticos. Eso tiene que ver en gran medida con una manera de comprender la gobernabilidad que se formuló al inicio del concepto en la década del 70 y que ha seguido permeando el discurso público durante los próximos 40 años
con mucha fuerza, con mucha intensidad y que recién hoy día comienza nuevamente a ser cuestionada. Junto con esa gran estrategia de gobernabilidad, hubo luego otra gran estrategia de gobernabilidad que tenía que ver con un tipo de diagnóstico y con una propuesta. En esa segunda gran estrategia de gobernabilidad, la construcción de la gobernabilidad consistía en aumentar las capacidades de gobierno y del Estado para poder responder a las demandas sociales culturalmente ya recortadas. La primera variante de esta gran estrategia, esta segunda gran estrategia, fue el impulso a una planificación tecnocrática centralizada, al impulso desde esa planificación tecnocrática centralizada de racionalización, de procesos de racionalización y modernización del Estado, a elevar la calidad de nuestra burocracia estatal y a concentrar las decisiones, mientras más concentradas, mejor. Ustedes piensen cómo funciona hoy día la decisión sobre el presupuesto de la República. Como ustedes saben, política pública que no esté en presupuesto no es política pública. Plan de desarrollo que no tiene recursos no es plan de desarrollo. Y esa decisión sobre el tema presupuestal está intensamente concentrada en los organismos económicos. El debate posterior en el Congreso de la República, y no solamente hablo del Perú, de la buena parte de países de América Latina, por lo menos, el debate posterior en el Congreso es prácticamente un rito en el cual los márgenes de decisión de la representación democrática sobre temas que tienen que ver con la asignación presupuestal, que tienen que ver con las demandas y necesidades de la población a la cual el Congreso debería representar, son, sin embargo, temas que no están básicamente presentes. Por eso tenemos, entre otras cosas, muchos organismos creados para construir consensos alrededor de políticas públicas que finalmente terminan deslegitimando la construcción de consensos, porque no se expresan presupuestariamente. Y vuelvo a repetir, lo que no tiene expresión presupuestal no existe. Una segunda versión de esta estrategia, segunda gran estrategia de legitimidad, tenía que ver con la ingeniería política y constitucional. Es decir, construir un sistema político que permitiera varias cosas, pero una de ellas fundamental, la racionalización de las decisiones políticas. Introducir reformas, tanto en el sistema, en el Ejecutivo, como en el Congreso, como en general en el sistema político y electoral, que permitieran tener decisiones muy acotadas, sin grandes márgenes de incertidumbre, y por tanto, una ingeniería política y constitucional orientada sobre todo, a la construcción de mayorías estables, a la construcción de decisiones con pocos márgenes de incertidumbre, a la construcción finalmente de relaciones en las cuales entre los distintos poderes del Estado se produjera como resultado, pues, decisiones económicas sobre todo, básicamente en un rango de acción. El debate político mismo estaba tratando de ser, digamos, restringido, reducido a un cierto margen de acciones. Y de ahí entonces que se produjera pues un conjunto de iniciativas para generar mecanismos, incentivos institucionales que permitieran consolidar esas mayorías y lograr que las reformas electorales, las reformas del sistema de partidos, las reformas en las formas de votación, en la forma de selección de representantes, fueran tratando de concentrar esa manera de decidir, de construir la representación en pocos representantes, en 2, quizás 3 partidos, mejor si 2. Por ejemplo, una decisión en materia de reforma constitucional política, de reforma electoral más bien, que tiene que ver directamente con esa manera de concebir el problema, es aquella que piensa que deben elegirse los representantes en la segunda vuelta de nuestros procesos electorales. Porque en la medida en que tenemos ya acotados a los 2 candidatos que van a entrar a la segunda vuelta electoral, dentro de los cuales se va a elegir el presidente de la República, en la medida en que hagamos una elección de representantes entre estas 2 fuerzas políticas que finalmente pasan a la segunda vuelta, acotaremos y tendremos una mayor representación de estas 2 fuerzas políticas y bajaremos el nivel de representación de las otras fuerzas políticas hasta finalmente lograr tener un sistema político con 2
quizás eventualmente 3 representaciones significativas y el resto más bien extinguidas. Suena muy razonable, porque finalmente estamos tratando de construir un sistema más estable, un sistema más previsible y con capacidad de decisión. Pero ¿cuál es el problema? En todo elemento de gobernabilidad, como les he dicho, hay ahí una cuestión de relación entre el Estado y la sociedad. Si nos fijamos solo en cómo los actos de representación se expresan en el Estado, tiene sentido lo de producir una elección de representantes en el Congreso en la segunda vuelta electoral, tratando de reducir a todos los demás partidos que no tengan presencia en esa segunda vuelta electoral. Pero si miramos el complejo, si miramos la relación Estado y sociedad, nos vamos a dar cuenta que de esa manera a lo mejor construimos un orden en los sistemas de representación y ordenamos a partir de 2 grandes fuerzas políticas, quizás 3, el juego político y parlamentario, pero podemos excluir de ese sistema a un sector muy significativo de la sociedad. ¿Y cuál es el problema que tenemos nosotros en el Perú en este aspecto específico? Perdonen que haga esta excursión y me desvíe un poco de la exposición. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que necesitamos que nuestras instituciones expresen, canalicen el conflicto. Si nuestras instituciones no expresan, no canalizan el conflicto, no es que el conflicto desaparezca. El conflicto va a ocurrir, pero va a ocurrir en procesos no institucionalizados. Va a ocurrir en la calle, en la protesta callejera, en las presiones, en los actos eventualmente violentos. Y por tanto, lo que parece ser la construcción de un orden, en realidad, lo que está presagiando es la institucionalización de un desorden social. Recordarán ustedes una mañana de hace unos años, cuando el entonces primer ministro, me parece que era Pedro Cateriano, recorrió las casas de distintos líderes políticos durante una mañana, dándoles la mano y entablando conversaciones para producir un consenso. En esa misma mañana, en Las Bambas, 5.000 comuneros se enfrentaban a pedradas con una policía que respondía con gases y bombas lacrimógenas. Ocurrió todo en la misma mañana. De eso les estoy hablando. De cómo podemos tener un sistema político que le evite y que no canalice los conflictos sociales. Lo que necesitamos es que esos conflictos sean canalizados a través del sistema político, porque para eso es la democracia. Para tramitar pacíficamente, ordenada e institucionalmente, las demandas y los conflictos. Cierro paréntesis. Una tercera variante de esta segunda gran estrategia, sobre todo usada es así en América Latina y en el Perú también, fue la de construir esas nuevas capacidades del Estado a partir del desarrollo de pactos y de organización de intereses. Se quería transitar de un pluralismo caótico a un pluralismo organizado, institucionalizado. Y por tanto, de allí derivan, también es parte de nuestra experiencia, la organización de búsqueda de consensos, de acuerdos nacionales, de mesas de diálogo, de distinto tipo de mecanismos que se usaron para poder construir ese nivel de capacidades en el Estado. Esas, las 2 grandes estrategias y algunas de sus variantes o de sus tareas que se han desarrollado en los últimos 30 o 40 años en la región. Ahora bien, hay, en mi opinión, un tercer concepto de gobernabilidad o un otro concepto de gobernabilidad que me parece que es el que deberíamos recuperar y rescatar, y creo que los hechos, las situaciones que nos han colocado en los acontecimientos recientes, particularmente la pandemia y las secuelas posteriores, tanto económicas como sanitarias, nos colocan esto como un tema central. Y aquí la gobernabilidad es la construcción de un orden dinámico entre poderes legalmente elegidos y poderes fácticos. De modo que se configure una eficiente coalición de gobierno, de dirección del gobierno y del Estado. En esta definición, la gobernabilidad, más si es gobernabilidad democrática, no es un asunto solamente democrático, no es un asunto solamente de gestión
el Estado o sus distintas dependencias, temas muy relevantes ambos, pero es sobre todo un proceso de construcción política, un proceso de construcción de coaliciones de gobierno, un proceso de construcción de una dirección y un rumbo para el Estado y para la sociedad. Por tanto, en este concepto de gobernabilidad, que es el cual yo me siento más cercano, la gobernabilidad es ese proceso de construcción eminentemente política que alude a proyectos y a viabilidades de proyectos, a coaliciones políticas y sociales capaces de realizar esos proyectos, a coaliciones que tengan visiones compartidas y que sean capaces de movilizar a una sociedad. ¿Por qué es importante mirar de esta manera la cuestión de la gobernabilidad? Y aquí hago una nueva excursión lateral, me estoy yendo por otra rama. Específicamente en la sociedad peruana, cada vez que la sociedad peruana vive un hecho catártico, después de ese hecho catártico, se inaugura una fase que yo llamo reformadora. La sociedad está dispuesta a hacerse grandes preguntas sobre sí misma y sobre su rumbo. ¿Qué cosas debe seguir haciendo? ¿Qué cosas debe cambiar? ¿Qué está dispuesta a transformar para poder producir resultados mejores que los que ha producido? No se fijen en el color político de los nombres que voy a mencionar. Pero después del primer gobierno del arquitecto Fernando de la Undeterry, se abrió un gran proceso, un gran periodo reformador. La sociedad peruana estuvo dispuesta a preguntarse grandes cosas. Y ese periodo reformador fue llenado por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. No importa si están de acuerdo con las soluciones que él dio a los problemas que entonces se planteó en la sociedad peruana. Lo que importa para nuestra conversación es que en ese periodo reformador se abrió el espacio para que hubiera un gobierno que colocara un conjunto de reformas como respuesta a las dudas, preguntas y preocupaciones que tenía la sociedad. Ocurrió lo mismo en el otro lado del espectro, en los años 90. Después de la experiencia de la hiperinflación y después de la experiencia de casi una década de terror, la sociedad peruana estaba en un momento en el cual quería colocarse grandes interrogantes, grandes preguntas y estaba dispuesta a hacer grandes apuestas. El primer gobierno del ingeniero Alberto Fujimori fue una manera de enfrentar y de resolver esas grandes interrogantes y esas grandes cuestiones. Tanto uno como el otro, más allá del signo político y de las respuestas con las cuales podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, tanto uno como otro fueron gobiernos que se establecieron en eso que yo llamo un periodo reformador, un momento reformador. Bueno, después de la pandemia, después de la mortandad, estamos hablando de más de 80.000 muertos, 30 y tantos mil oficialmente reconocidos como muertos de COVID, pero más de 80 y tantos mil, 83.000 y algo más de muertos en el conteo del SINADEF. Un número muy elevado de peruanos, una experiencia realmente catártica, un número mayor de muertos que el que hubo en los 20 años del periodo del terror, según las cifras extrapoladas de la Comisión de la Verdad. Por tanto, esa experiencia catártica está generando hoy día nuevamente un periodo reformador. Y la sociedad peruana está hoy día planteándose preguntas que hace tiempo no se planteaban. Y se vuelve entonces a colocar en el escenario un conjunto de cuestiones que son de fondo. Y por tanto, en este periodo reformador, y esa quizás sea la importancia del proceso electoral del año 21, nos estemos colocando ante la posibilidad de un gobierno que ojalá enfrente estas cuestiones de un modo fundamental y logre la capacidad, la coalición suficiente para poder acometer tareas tanto de corto plazo como de largo plazo. En este concepto de gobernabilidad, en el que hablamos de proyectos de dirección política, en el que hablamos de la capacidad de construir coaliciones, en la que hablamos de la capacidad de tener agendas que estén de cara a las necesidades del país, claramente en lo que viene tendremos por lo menos dos dimensiones claramente señaladas. Una,
una dimensión de acción inmediata, con un gran sentido de urgencia, que tiene que ver con el control definitivo de la pandemia. Todos estamos con el temor de una eventual segunda ola como la que está ocurriendo hoy día en algunos países europeos y está ocurriendo de un modo dramático y brutal, con cifras incluso mayores que las de la primera ola. Ojalá que tengamos la capacidad de controlar esa situación, pero será tarea también del propio gobierno el esfuerzo por evitar que esa segunda ola ocurra. Y al mismo tiempo, tarea también de acción inmediata, la generación de planes de inversión pública, porque vamos a entrar en este gran momento reformador en un periodo básicamente keynesiano. Se requiere una fuerte inversión pública que atraiga y renueve también las capacidades de la inversión privada para hacerse cargo de los problemas del crecimiento y del desarrollo en el país. Una gran inversión pública que genere prontamente empleos para los millones de peruanos que han perdido el empleo. Y por tanto, estas dos dimensiones, la dimensión sanitaria y la dimensión laboral o de trabajo, son acciones inmediatas que debe cumplir el próximo gobierno, que en realidad ya debería estar tratándose de enfrentar ahora. Y hay una segunda cuestión de la que hablamos menos, pero que es fundamental. El mundo está produciendo un cambio sustantivo en su desarrollo. Estamos ingresando en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Se está desplegando en el mundo la economía del conocimiento, la robotización, la revolución nueva en las comunicaciones, distintas nuevas capacidades en biotecnología, la presencia cada vez mayor de la innovación científica y tecnológica y de la innovación, no solo científica y tecnológica, sino también social. Y en ese contexto, nosotros requerimos que nuestra economía tenga el rumbo de adecuarse a esos nuevos requerimientos de la revolución del conocimiento, de la economía del conocimiento y de la cuarta revolución industrial. Y por tanto, necesitamos colocar políticas de mediano y de largo plazo que reorienten el perfil de la economía peruana y hagan que crezcan esas otras capacidades que hoy día no tenemos, porque lo que se viene conforme se despliegue esa economía del conocimiento son dos cosas. Una enorme destrucción de empleo. Millones y millones de empleo serán destruidos en el mundo, por supuesto también en el Perú. Y esos empleos que serán destruidos son aquellos que tienen, en los cuales la economía peruana es pródiga. Es el tipo de empleo que nosotros producimos. Esos van a ser destruidos y van a dejar de existir. Pero el segundo movimiento de esa economía del conocimiento, de esa revolución industrial en marcha, es la creación también de miles y de millones de oportunidades. Pero eso supone que tengamos una juventud, ese bono demográfico del que hablamos por los próximos 10 o 15 años, una juventud capacitada, con una educación pública de calidad que le permita desarrollar esas capacidades de competir en el mercado mundial. Me bajo de la rama en la que me subí y vuelvo nuevamente a la estrategia. Hemos hablado entonces de los distintos usos del concepto de gobernabilidad, de las distintas estrategias que se han planteado para ese concepto de gobernabilidad, según sean los diagnósticos que esas estrategias tengan detrás, y al mismo tiempo de las variantes en la aplicación de esas grandes estrategias. Hay un problemita adicional, solamente una mención. Hemos hablado solo de la gobernabilidad, de esa ecuación dinámica entre el Estado y la sociedad, de esa relación de gobierno y de legitimidad y de eficacia entre el Estado y la sociedad. Pero en la región y en el Perú hemos hablado sobre todo de gobernabilidad democrática. Y al hablar de gobernabilidad democrática, las cosas se nos vuelven aún un poquito más complejas. Porque gobernabilidad y democracia obedecen a principios diferentes, no necesariamente los mismos. La gobernabilidad, esta ecuación, esta relación entre Estado y sociedad, tiene que ver también con los poderes efectivos. Frente a la gobernabilidad, lo que importa es qué capacidad, qué poder tienen los actores que tienen que ser conjugados en una coalición. Mientras que frente a la democracia, cada uno de nosotros valemos un voto. Entonces, frente a la democracia, mi voto o el de cualquiera de ustedes vale uno. Pero frente a mi voto, para la gobernabilidad, la opinión
por ejemplo, del dueño de un periódico o del dueño de un canal de televisión o del dueño de un gran conglomerado de empresas, para la gobernabilidad tienen pesos distintos. Yo, ciudadano de a pie, tengo el peso de mi voto, pero el otro tiene el peso de su voto, pero tiene además las capacidades organizativas, sociales, el capital social, organizativo, que le permite tener mucho más influencia frente a la gobernabilidad. Entonces, conjugar estos dos principios cuando queremos gobernabilidad democrática es específicamente, otra vez, la obra del político. Conjugar esos dos principios, encontrar los momentos en los cuales hay que jugar ahora más en favor del principio democrático y por tanto de la voz de las mayorías, ahora más en componer y conseguir coaliciones entre los poderes fácticos para poder lograr las salidas mejores para el conjunto. Esa habilidad es la habilidad del progreso. Y es la habilidad, creo yo, que reclamará el gobierno del Perú, está reclamándolo ya, pero la reclamará con mucho más fuerza del 21 en adelante, porque nos enfrentamos a un momento complicado de nuestra historia. Hasta aquí he hablado básicamente de ideas, de conceptos. Quisiera, antes de concluir, señalar que esto se ha expresado también en la realidad. En América Latina hemos tenido en los últimos 20 años, un poquito más de 20 y tantas crisis constitucionales, en donde se pone en juego el tema de la gobernabilidad en esta dimensión de relación Estado-sociedad. Y en esas crisis de gobernabilidad, si bien es verdad que los enfrentados en esas crisis de gobernabilidad han sido de un lado el Ejecutivo y de otro lado el Congreso, no son los únicos factores que intervienen en una crisis de gobernabilidad, se note o no. Pero en esas 20 y tantas crisis de gobernabilidad han habido por lo menos 5 factores que han hecho que finalmente esa crisis se resuelva en un sentido, en favor del Congreso, o en otro sentido, en favor del Ejecutivo. ¿Cuáles son esos 5 factores? Evidentemente uno es el Ejecutivo, otro es el Congreso, otro es la sociedad, o lo que algunos autores llaman la calle, la capacidad de movilización y protesta de los actores sociales para inclinar la balanza en un sentido o en otro. Un cuarto actor, lo hemos visto con mucha claridad en la crisis reciente de Bolivia, un cuarto actor son las Fuerzas Armadas, que no tienen ya la voz dirimente que tuvieron en los años 50 cuando eran capaces de producir golpes de Estado, pero que siempre su fuerza organizacional, su peso institucional, puede hacer que con un leve guiño incline la balanza en un sentido o en otro, prácticamente sin tener voz deliberante, simplemente con pequeños gestos que los llevan a lograr influir en un sentido o en otro. Y hay un quinto elemento, que son los poderes externos. Ciertas embajadas que tienen un peso específico en la resolución de la crisis, que se muestran muy activas desde el punto de vista diplomático en el momento de la crisis para orientar en un sentido o en otro, y junto con ellas, por supuesto, los organismos internacionales pertinentes, especialmente la Organización de Estados Americanos, que juega un rol en cada una de estas crisis porque parte de su mandato es preservar el orden democrático en la región. De modo que cada vez que han habido crisis constitucionales, y hemos tenido, como digo, más de 20 y tantos en la región en los últimos más de 20 años, estos 5 elementos se han conjugado de una u de otra manera. Y al conjugarse de una manera o de otra, han logrado que la solución sea, como en el caso ecuatoriano, en favor del Congreso, destituyendo presidentes. O, como en el caso peruano, en la época del presidente Fujimori, en favor del Ejecutivo. Y, por tanto, disolviendo el Congreso, cosa que ocurrió también recientemente en este periodo gubernamental y en este gobierno. Por tanto, este concepto grande de gobernabilidad hace que las crisis de gobernabilidad, si bien se resuelven en el escenario parlamentario, no se reducen solamente a él. Y hay el peso de muchos otros actores que están incidiendo incluso más allá de la fuerza de los votos. Es verdad que en nuestro caso, en nuestro diseño constitucional, y estoy hablando ya ahora específicamente de la crisis de gobernabilidad que nosotros estamos enfrentando en estos momentos, es verdad que tenemos yo pienso, un vacío constitucional, un espacio ambiguo, que es el de la incapacidad moral permanente.
Ya sé que hay una gran discusión sobre el tema, puede ser asignada a una tradición más protectora de las capacidades presidenciales y en desmedro de las capacidades de control del Congreso, pero el hecho real es que hay allí un vacío que necesita una ley de desarrollo constitucional que especifique claramente qué cosa es eso, si es que sigue siendo, si es que sigue no siendo un motivo de vacancia presidencial. Pero incluso en ese contexto, incluso en el contexto del ejercicio de una potestad de vacancia por parte del Congreso, no solamente son los votos en el Congreso los que están incidiendo en la resolución de esa solicitud de vacancia y por tanto de esa crisis constitucional, sino que están todos los demás factores. Por ejemplo, en nuestro caso, en este momento, la calle o la sociedad no está expresada con intensas movilizaciones en un sentido o en otro, como pudo haberlo estado, por ejemplo, hace unos años en el Brasil, o en Bolivia mismo, recientemente, o en Chile, que no llegó a configurarse como crisis constitucional, a pesar de que han derivado en la elección de una asamblea constitucional, sino que se está expresando sobre todo como un elemento presente en las encuestas y por tanto una opinión mayoritaria en un sentido, pues que el Congreso y sus distintas fracciones parlamentarias tienen que tener en cuenta para tomar sus decisiones, porque finalmente son parte del juego democrático y la gobernabilidad incluye, además de los poderes legalmente constituidos, todos los otros poderes o capacidades sociales que se ponen en juego al momento de una decisión política. Gobernabilidad, entonces, es la capacidad de conjugar y de construir coaliciones sociales, coaliciones de gobierno capaz de darle rumbo y sentido a una sociedad en determinado momento. Y ese fenómeno es un fenómeno de eminente construcción política. Y quiero aquí llegar al tema ya final de mi intervención. ¿Cómo se plantea este tema hoy día en el Perú? Estamos a muy poco tiempo de que nuestra república cumpla 200 años. Una república más bien joven. 200 años de vida republicana es una república joven. Pero en nuestro caso, tenemos una república joven que va a cumplir 200 años, pero somos una sociedad milenaria. Detrás nuestro hay 10.000 años de historia. Y en el devenir de nuestra historia política, social, cultural, ha habido permanentemente un conflicto entre esa sociedad antigua y este Estado más bien adolescente. La sociedad antigua del Perú no ha logrado expresarse a plenitud en ese Estado, y ese Estado no ha sido capaz de expresarla plenamente. Ha habido un permanente conflicto entre el Estado y la sociedad. Y me parece que este es el elemento último que está a la base de nuestras crisis reiterativas de gobernabilidad. Hay, por supuesto, temas de cultura política, hay, por supuesto, temas de organización política. Por ejemplo, un dato que es importante retener. Cada vez que hemos tenido en nuestra historia republicana, en esos casi 200 años, cada vez que hemos tenido un Congreso de un color y un Ejecutivo de otro color, hemos terminado en crisis constitucional. Tenemos una enorme dificultad en el Perú para construir acuerdos entre distintos, para construir momentos transicionales, para lograr agendas compartidas a pesar de que existan diferencias. Y eso nos ha llevado a que casi como ley física se cumpla el hecho de que Congreso de un color, Ejecutivo de otro color, crisis constitucional. Lamentablemente tampoco en este último periodo de gobierno hemos tenido una historia diferente. Hemos tenido ya, y eso sí es un dato realmente grave para la salud de nuestras instituciones y de nuestra vida pública democrática, 4 procesos de vacancia en 4 años. 4 crisis constitucionales en 4 años. A mí me tocó enfrentar la primera como ministro de Defensa del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Proceso de vacancia que fue derrotado. Conocen ustedes los términos y los modos en que ocurrió aquella situación. Pero son 4 crisis constitucionales en un periodo de 5 años. Tenemos ahí un tema que resolver y por eso hablaba hace un momento yo de la necesidad de una ley de desarrollo constitucional que acote muy bien y establezca con mucha claridad
la relación de equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, pero en general entre el conjunto de poderes del Estado. Pero además de estos elementos de naturaleza política, de la calidad, capacidades de nuestros actores, de nuestra vocación para construir consensos o no, tenemos una decisión más honda. Y esa decisión más honda es entre un Estado, digamos, que ha sido básicamente un Estado, para ponerlo en una palabra sencilla, fácil, un Estado criollo y una sociedad antigua de origen indígena. Y estos dos componentes, esta sociedad y este Estado, calificamos así la relación de gobernabilidad en el Perú, un Estado más bien criollo, una sociedad más bien de origen indígena, no han podido establecer un vínculo productivo, un vínculo de recepción, un vínculo de compenetración. Para decirlo en simple, nuestro Estado generalmente no representa a nuestra sociedad. Y tenemos que hacer que así sea. Buena parte de las intervenciones que aquí se han dado en estos días van en esa dirección. En cómo hacemos para que facilitemos que todos los mecanismos, todas las formas en las cuales las distintas áreas del Estado se relacionan con el ciudadano, se pongan a su servicio y le hagan más fáciles la vida. Yo creo que tendríamos un buen bicentenario y tendríamos una buena resolución de nuestra crisis de gobernabilidad si lo que logramos en los próximos años, particularmente en la elección que viene, pero también en la que viene después, que es las elecciones del 2022 para municipios y gobiernos regionales, si logramos que casi por primera vez se cumpla lo que fue el primer diagnóstico de gobernabilidad que se hizo en esta parte del mundo, que fue hecho cuando la palabra gobernabilidad aún no existía y que lo hizo un hombre del Valle de Sondondo hace más de 400 años, Guamán Poma de Ayala. En la parte final de su largo alegato al rey, Guamán Poma le dice: Su Majestad, sus intereses serían mejor servidos si en vez de enviar a estas comarcas a gentes que no las conocen ni conocen a sus naturales, se apoyara en nosotros, los líderes de estas tierras, que podríamos velar mejor por sus intereses y por la felicidad de nuestra gente. Pongo el acento en dos palabras: felicidad y nuestra. ¿Por qué felicidad? Porque Guamán Poma, sin saberlo, era precursor de uno de los grandes temas de los filósofos de la Revolución Francesa, de los enciclopedistas, para los cuales cualquiera, Rousseau, Voltaire, Diderot, cualquiera de ellos, la felicidad de los ciudadanos era parte central de la obra política. Nuestra mirada tecnocrática de los últimos 30, 40, 50 años ha expulsado esa palabra del discurso público y necesitamos reintroducirla, porque el Estado sí tiene que estar preocupado por una mejor vida de nuestra gente. Por tanto, recupero esa palabra y recupero la otra: nuestra gente. Nuestro Estado tiene que llegar a fundirse con el sentimiento y con las necesidades de nuestra población, de nuestra gente, con sus ansiedades y con sus angustias. Si hacemos esto, si logramos producir todas las reformas que se necesitan para que nuestra economía sea más competitiva, para que haya efectivamente un funcionamiento del mercado en el cual puedan ingresar todos con las mismas capacidades, para que la competencia se desarrolle borrando, eliminando esas trabas monopólicas que existen, que impiden realmente el desarrollo de una verdadera competencia, para que la inversión, tanto pública como privada, sea hecha de cara al interés público, viendo qué es lo que se necesita colectivamente, qué es lo que necesita el país, y no tanto cómo hago para privatizar recursos públicos y lograr ganancia privada. En la medida en que logremos desplegar las potencias de esa competencia, de ese mercado, de esa inversión, y le demos capacidades a nuestra población, estaremos reconciliando un Estado joven con una sociedad antigua. Y si lo hacemos, lograremos que el Perú se convierta en los próximos 20 años en un país desarrollado, no en un país en vías de desarrollo, no, en un país desarrollado. Tenemos todas las condiciones para hacerlo.
Los movimientos y los cambios geoeconómicos, geopolíticos nos colocan en la cuenca del Pacífico, que es nuestra cuenca y que es donde se está desarrollando hoy día el mayor trabajo económico comercial del mundo. Del otro lado del mar está lo que será la primera potencia económica en 10 o 15 años. A nuestras espaldas, andino-amazónicas, está lo que será la cuarta o quinta potencia económica del mundo en 10 o 15 años. Tenemos 4 o 5 de los 10 elementos estratégicos de la economía del conocimiento. Y tenemos un bono demográfico, es decir, una juventud, hombres, mujeres, que pueden ser perfectamente capacitados para convertirse en nuestro ejército del desarrollo. ¿Dónde está el nombre de la gobernabilidad en el Perú hoy día? En resolver el tema de la conducción. La coalición de gobierno, la generación de visiones, la generación de objetivos que nos permitan lograr ese rumbo al desarrollo. Resolver eso es resolver nuestra específica forma de crisis de gobernabilidad desde esa acepción distinta que he tratado de desarrollar. Les agradezco mucho la paciencia con la que me han escuchado y agradezco nuevamente la invitación a los organizadores para estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto, por tan importante disertación.